SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER en el que cada semana analizamos la segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el episodio de hoy hablamos de, destituciones de nuevo, jornada 6 y ahora lo comentamos, pero se me hace un poco raro ya el asunto. Tertulia de segundones en el día de hoy, intensa tertulia, las noticias de la semana y si te gusta el programa, ya sabes, no te me quedes ahí parado. Suscríbete, arranca Play Segunda. Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda. Ya estamos aquí, bienvenidos al programa 437 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada número 7, la séptima jornada en Segunda División. Esto acaba de empezar. Es el segundo programa y tengo que decir que me extraña. Prácticamente estamos empezando, estamos dejando atrás el verano, el mercado de fichajes. Tengo 22 equipos y ya 2 destituciones en el primer tramo del campeonato, que esto sí que es de campeonato. Son las consecuencias de lo ajustado, de lo igualado de esta competición, pero también es una cuestión, seguramente, estamos en la jornada 7, con 6 partidos disputados, no hay nada decidido. Esto es seguramente, insisto, cuestión del pasado, porque Raúl Llona ya no es entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, que volvió tras un 2025 duro al fútbol profesional, pero un año de ascenso merecido tras una campaña donde estuvieron líderes todo el ejercicio. Y León y Castellón seguro que se parecen en algo, pero ya saben, ya lo contamos en el primer Play Segunda de la semana pasada, que los números no salen de inicio y Plat fue también destituido. Tenemos al Cuco Ciganda, que vuelve a los banquillos en León. Un mítico como Pablo Hernández, que además provocó esa segunda destitución del año ganando en León. Pero claro, se me hace tan raro. Yo no sé cuántas destituciones vamos a tener este año, pero lo que está claro es que si en 6 jornadas ya tenemos 2, vamos camino de récord. Pocas no van a ser. Yo exactamente no sé cuántos técnicos van a caer. Esperemos que los menos posibles, pero lo dicho, va camino de récord. Como dice Guido, ojo que esto no es lo que parece y 3 victorias aquí que cambian absolutamente la temporada. Pase lo que pase, lo contamos, por supuesto, en Play Segunda, donde cada jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con José María Sendrá a los mandos, arranca Play Segunda. Y lo hace con el sonido del día, que es el siguiente del ya exentrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, un emocionado Raúl Llona en su despedida. Pues es para mi familia. Que siempre están ahí, que nunca fallan y que, bueno, pues ahora tienen que pasar por esta situación. Miguel Oreja, muy buenas. ¿Qué tal, Duro? Muy buenas. Oye, uno de los nombres propios es el de Raúl Llona, que, bueno, pues escuchábamos el otro día en la despedida que se deshacía en lágrimas y también lo hacían muchos futbolistas de la plantilla del año pasado de la Cultural. Sinceramente, y a pesar de la derrota, que sé que es dolorosa, el otro día ante el Club Deportivo Castellón, no sé si es inesperado, pero sí que me llama mucha la atención la salida del entrenador riojano. Sí, a ver, llama la atención el cuándo, porque Llona lleva sentenciado por el club y la dirección deportiva desde la mala segunda vuelta de la temporada pasada. El club, mejor dicho, no toma la decisión en su momento de no renovar a Raúl Llona y ya empieza eso pues muy lastrado, ¿no? Con una pretemporada en la que echan a su preparador físico, que es de su confianza, cosa que molesta mucho al riojano. Luego una pretemporada en la que tiene que estar compitiendo con juveniles y chavales del filial, cruce de declaraciones entre director deportivo, entrenador ante los medios. Luego la temporada empieza como empieza, con ese 5-1 en Burgos, luego también cayendo en casa y en Gijón. Y los fichajes llegan tarde, porque llegan muchos el último día de mercado y también de agentes libres en el mes de septiembre, y llegan fuera de forma porque estaban en el paro, no estaban entrando con ningún equipo. Y ahí la Cultu ya tiene 2 partidos buenos, en casa empata con el Leganés y luego gana
ese partido que va a ser ya recordado siempre en la historia de la Cultural en Santander. Y luego, pese a los triunfos y a la mejoría evidente de la Cultural, estaba ya Jona sentenciado. Se habla primero con Sergio González, el que fuese técnico de Valladolid, Cádiz o Español, ya antes del partido en Gijón. Te hablo de la jornada 3, y pasase lo que pasase, Jona siempre estuvo con esa espada de Damocles encima. Tiene que hacerlo muy bien para continuar, y al final, pues a la primera derrota, porque lo de Santander le dio una vida extra más, a la primera derrota se lo han cargado. Y luego llama mucho la atención lo que ha pasado después, ¿no? Con esa casi llegada de Romo, se llegan a intercambiar los documentos para firmar el contrato y demás, y ante la avalancha pública en redes sociales de que a la gente fuerte, de la Cultu no le gustó, es que es increíble, primero porque el club hace caso a las redes sociales, esa filtración que sale desde dentro del club de que, oye, va a ser Romo el entrenador, la gente se echa encima, y el club habla muy mal de la Cultural, de la dirección deportiva, que se deje influenciar por 50, 100 tuiteros y cambia el entrenador. Total, que esto pasa el lunes por la mañana. A carreras llaman al Cuco el lunes por la tarde, y el Cuco llega ya el martes por la mañana para dirigir el entrenamiento de la Cultural. Queda muy señalada, duro, la Cultural en lo institucional, porque son cosas que no se pueden ver, ¿no?, en el fútbol profesional. Pero bueno, a rey muerto, rey puesto, y ya está la era del Cuco Ciganda, que arrancó ayer con ese torneo benéfico contra los incendios en León. Yo lo que digo con respecto a esto, y entiendo la potencia de los medios de comunicación y de las redes sociales, pero si José Manzanera tenía elegido a Romo, es precisamente el director deportivo quien tiene que tener la capacidad para elegir al entrenador que va a sustituir a Raúl Jona en segunda división en una temporada importante para la Cultural y Deportiva Leonesa, otra más. Pero creo sinceramente, y yo escucho mucho Radio León y escucho a los compañeros de León, que no es una razón de peso que la trayectoria de Romo en segunda sea la que es para no llamarle si era el entrenador elegido, Miguel. Claro, es que si el director deportivo quiere a Romo, da igual lo que diga la gente. El problema es que la Cultu, bueno, tiene muchas vías de escape, muchas fugas en cuanto a filtraciones se refiere, ¿no? En este caso, Manzanera no lo puede controlar. Sale en los medios el nombre de Romo, la gente se hace eco de que va a venir Romo. No le gusta a la mayoría de los socios de la Cultural, pero es que si es su decisión, tiene que ir hasta el final. Es que lo hablaba con mi compañero, con Carlos. Entonces, ¿hay que elegir el entrenador en una votación con los socios? No. Si es tu hombre, vete con él hasta el final, ¿no? Sea como sea, se ha sido muy injusto. Pero muy injusto con Jona. Recuerdo que la temporada pasada la Cultu es líder del primer día al último, que llega aquí después de coger al equipo que se salvó el último día, lo deja a las puertas de playoff, a la temporada siguiente asciende directo con ese liderato de todas las jornadas, y al final le han lastrado esa mala segunda vuelta, que sí, que el equipo se cayó, que gana un partido fuera de casa en toda la segunda vuelta y que al final acaba subiendo, ganando solo un partido de los últimos 5 y por diferencia de goles con la Ponferradina, pero que es un técnico histórico en la Cultural y que se le ha juzgado por conseguir resultados con pocos medios, ¿no? Porque recuerdo el día de Burgos y luego el día siguiente en casa con el Almería, la Cultural va con 14 fichas del primer equipo. O sea que se ha sido muy injustos con Raúl Jona, que según pase el tiempo duro estoy convencido de que se le va a valorar mucho más. Y el debut en Valladolid, buen plato. Pues sí, a ver cómo llega la Cultural, ¿no? Vamos a ver por dónde respira el Cuco, que le preguntábamos ayer sobre su etiqueta, ¿no? Mal llamado técnico defensivo. Él dice que no es defensivo, que es ordenado y que le gusta dominar las áreas. Yo creo que tiene mucho trabajo, sobre todo en área propia, donde hay muchos errores individuales impropios de la categoría. Y luego arriba, que la Cultu es el tercer equipo que menos remata
de la segunda división, ¿no? Hay bajas importantes por lesiones y por sanciones, así que bueno, a ver qué equipo pone en liza el Cuco, que yo creo que va a competir desde la ilusión de verse en un derbi después de muchos años, y sobre todo que la Cultu no estaba tan mal como parece. Sí que el día de Castellón se pega 2 tiros en los pies porque al minuto 10 ya va palmando 0-2, pero que la Cultu no estaba tan mal como parece. Y para que la gente se quede con el mensaje, yo creo clave de esta charla, es que a Jona no se le echa por llevar 4 puntos en el arranque liguero, se le echa por cosas del pasado y por cosas de la temporada anterior, sí. Sobrino le da un pasito adelante, ¿eh? Al equipo. Mucho, sí. Sobrino, bueno, el primer día ya en Santander, gol y asistencia, se nota de dónde viene Sobrino, y es que ¿cuándo llegó Sobrino? Duro, llegó el último día de mercado, la última hora. La Cultural lo hizo oficial a las 11:30, o sea, el mejor jugador de la Cultural llegó a última hora, al igual que muchos jugadores, ¿no? Que están siendo destacados en el equipo leonés, llegaron al Reino en la última semana, y esto pues bueno, se dice poco porque Jona no pudo contar con los mejores desde el primer día. Que vaya bien la temporada, porque parece que la Cultural está viviendo un drama y está realmente viviendo un sueño. Después de la temporada aquella, el descenso en Soria, son tantos playoffs, siempre se ha presumido eso en León, el orgullo leonés. Vi el partido ante el Ourense en la tarde del miércoles, ese partido que es un orgullo para toda la gente que participó y que estuvo en los incendios del pasado verano en Zamora, en Ponferrada, en Ourense y en León. Se jugaron un par de partidos o 90 minutos, un cuadrangular entre esos equipos para ayudar evidentemente a toda la gente que lo ha pasado muy mal en el pasado verano. Dicho esto, que le vaya bien a la Cultural, y nada, Miguel, que saquéis las victorias adelante, empezando por Valladolid, pero claro, con paciencia para el Cuco, que lo sepa la gente. Sí, a ver qué pasa, lo contaremos aquí en Radio León, Duro, disfrutando y sufriendo de esta, ya sé por qué la llaman Liga Hipertensiones. Un abrazo. Es sin duda uno de los choques de la jornada, ese que se va a jugar en Zorrilla el próximo domingo a 6:30 de la tarde entre el Real Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa. Es un duelo de rivalidad y que además en lo deportivo pues tiene, seguro que sí, muchas cosas que decir, tanto para unos, para los vallisoletanos, como también para la Cultural, con el debut de el Navarro Ciganda en el banquillo del conjunto del Reino de León. Pero hay otro partido que es novedad en la categoría, que es el que va a enfrentar al Cádiz y al Ceuta en Nuevo Mirandilla. Es un choque prácticamente entre primos hermanos, porque para coger el ferry, luego hablaremos de esto, para ir a Ceuta, al Alfonso Purube, hay que pasar por la provincia de Cádiz, o al menos es una de las opciones. Así que Álvaro Gallardo, lo dicho, es un partido especial para el Ceuta, para el equipo de José Juan Romero y para toda la gente de esa zona del país. Muy buenas. ¿Qué tal, Duro? Buenas tardes, y amigos de Play Segunda. Volaron, literalmente, las entradas que la agrupación deportiva Ceuta recibió en la jornada del pasado martes por parte del Cádiz para el encuentro de este próximo domingo. Incluso la nueva remesa que el conjunto Caballa pues ha obtenido después de las gestiones de su presidente Eloy Amido. Apenas eran 110 entradas más, pero había mucho malestar porque había muchos aficionados guardando cola desde primera hora de la mañana. Y bueno, pues el propio José Juan Romero, como habéis comentado, pues lo publicaba y lo comentaba en sus redes sociales, ¿no? Es una locura lo que se está viviendo en Ceuta con la agrupación deportiva. Después, además de estos 3 partidos sin perder, el equipo ha sacado la cabeza del pozo, empieza a parecerse ya un equipo mucho más serio en esta segunda división, y estará arropado por 500.000 de aficionados, con entrada en zona visitante en el Nuevo Mirandilla, y muchos más que seguro estarán dispersados por el estadio cadista. Además, una de las navieras que cruza la línea entre Algeciras y Ceuta, o Ceuta y Algeciras, ha dispuesto de un horario especial para todos aquellos que vayan y vengan en el mismo día hasta Cádiz. Así que un partidazo tremendo el que nos espera el próximo domingo a las 4:15. Bueno, pues ahí queda eso, el partido entre el Cádiz y el Ceuta en el Nuevo Mirandilla, también el Valladolid Cultural Leonesa, que llama la atención, y por supuesto el partido que tiene que jugar el Racing de Santander, que vuelve a los campos de Sport del Sardinero para a las 6:30 enfrentarse al conjunto de Ibai Gómez, al Andorra, que empezó bien la temporada y que se mueve en puestos de playoff. Tiene 11 puntos el Andorra y está en 5ª posición. En cualquier caso, Salinas es el nombre propio de la semana en Santander, Óscar García Mayo, porque ha podido incluso triplicar, bueno, algo más su sueldo, pero ha decidido quedarse en Santander. Muy buenas, Óscar.
¿Qué tal? Muy buenas. Ha sido noticia esta semana en Ser Deportivos Cantabria. Lo confirmaba el propio agente del jugador. Jorge Salinas rechazó una oferta de Arabia Saudí muy suculenta en el plano económico porque le ofrecían 30 veces más de lo que gana actualmente en el Racing y porque estaban dispuestos a pagar su cláusula de rescisión, que ahora mismo es de 4 millones de euros. Evidentemente, ya están trabajando en adecuar el contrato, que está más pensado para un canterano prometedor que no para un indiscutible del primer equipo, que es internacional sub-19 siendo capitán y que está en la prelista de la sub-21. Ha jugado todos los partidos que ha estado disponible como lateral izquierdo con José Alberto. Es una auténtica ganga y una de las perlas de la albericia. Bueno, pues nombre propio, desde luego que sí. Salinas, el que descubrimos en este Play Segunda, con esa posibilidad de salida para el futbolista del Racing de Santander. Y bueno, pues se queda y veremos hasta dónde llega el conjunto de José Alberto, que sigue arrojando también en esta temporada buenas sensaciones. El año pasado fue uno de esos equipos, y esto se dice entre los aficionados, que digamos de alguna forma en esta parte de la temporada, o más llegando a Navidad, estaba prácticamente ascendido. Bueno, pues saben que esto es muy largo y el Racing de Santander, que seguro que va a tener muchas cosas que decir en esta temporada 2025-2026. Tenemos muchas cosas en el Play Segunda del día de hoy. Tenemos, por supuesto, tertulia. Vamos a ir a Coruña y vamos a ir a Castellón para hablar tanto con Fran Hermida como con Xavi Sidro en la tertulia de este segundo programa de la temporada en Play Segunda de Los Segundones. Tertulia de segundones en este segundo programa de Play Segunda. En esta sexta jornada afrontamos ya la séptima. Estamos en A Coruña. Fran Hermida, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Con unas sensaciones, digamos, muy positivas. Está toda la gente encantada ahí en Riazor. Sí, la verdad es que la cosa ha empezado bien, ¿no? El equipo yo creo que ha dado un paso adelante respecto al de la temporada pasada. Tiene mucho arriba, tiene mucha pólvora arriba, está seguro atrás y gracias a eso, bueno, pues por ahora no se conoce la derrota en lo más alto de la tabla y viviendo una situación dulce que, dicho sea de paso, también se merecía buena parte de esta afición, porque ahora sí, vivimos estos días de vino y rosas, pero ya ha pasado un calvario previo el Depor en los últimos años, que bueno, aunque venga alguna alegría de vez en cuando, no está de más. Y sin Mella, Hermida, venga, quéjate un poquito así para empezar. Bueno, yo creo que los calendarios deberían respetar las competiciones nacionales también y que en medio de la liga pues se tenga que marchar David Mella a disputar el Mundial. Magnífico por el chaval, porque no siempre tienes la oportunidad de disputar un Mundial, no siempre estás en esa categoría para poder disfrutar de un Mundial sub-20, pero a fin de cuentas quien le paga a los futbolistas son sus clubes y que los clubes tengan que prescindir de ellos por convocatorias internacionales, pues yo creo que a eso le habría que dar una vuelta, ¿eh? Sidro. ¿Qué tal, Duro? Hermida, si van muy buenas. Primeros y están con la queja en Castellón, ¿qué? Bueno, me tenías que meter con Hermida, ¿no? Es decir, era el día para debutar, era con el líder de la categoría que además viene hinchado y encima se queja. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Nosotros hemos decidido darle un meneo a la segunda división, hemos sido los primeros en echar al entrenador, se ve que nos va la marcha y de momento el cambio no nos ha ido mal. Johan Prat ha durado, pues nada, 2, 4, 5 partidos después del empate a 3 ante el Ceuta, después de 3 derrotas y un empate y estando el equipo en zona de descenso, el neerlandés se fue a la calle, llegó Pablo Hernández, volvió la leyenda, el que fue en su día también accionista y propietario del Club Deportivo Castellón, ahora técnico del filial, ha cogido al primer equipo, hemos ido a León, una Cultural que venía de golear nada más y nada menos que al líder, el Racing de su campo en el Sardinero, pues acabó perdiendo contra el Castellón 1-3. Aquí sigue el casting, seguimos con el casting de entrenadores, Robert Klaus, el ex técnico del Rapid de Viena y del Nuremberg, que es el que tenía más posibilidades de fichar, pero al final le ha dicho no a Bo Bulgaris. Nos dicen que no es un tema de dinero, es otro tema. Yo creo que los tiros van más bien por la manera de trabajar y de controlar que tiene el presidente muy a la americana todo lo que ocurre en el cuerpo técnico y en el banquillo del Castellón, y veremos. De momento Pablo Hernández sigue para adelante y el próximo fin de semana, no, el próximo lunes va a tener su segunda reválida, su segunda oportunidad frente al Leganés de Paco López. Oye, el otro día estuve viendo el partido de León, ganó el Castellón el primero de la temporada 1-3. Tengo que decir, sí que es verdad que al final está muy condicionado el choque porque en 10 minutos estaba el Castellón 0-2, pero sí que me gustó el equipo.
Sí, yo creo que tiene una buena base, ¿eh? De hecho, si vas mirando los datos, incluso con Johan Plat, el Castellón era de los equipos que más dominaba el juego, que más posesión de balón tenía en las primeras jornadas, que más ocasiones generaba, que más tocaba el balón en último tercio de campo, pero eso no se transformaba en goles. A partir de ahí muchos reclamábamos algún que otro fichaje de un poquito más de calidad. Por cierto, que sonó Lucas Pérez, el ex del Deportivo, que al final ha dicho que no quiere jugar en segunda división, que tiene intereses de Arabia Saudí y de Qatar. Le ha dicho que no al Club Deportivo Castellón. Y de momento, sin esos refuerzos que ya fuera de mercado obviamente no van a llegar, lo único que ha hecho Pablo Hernández es poner a cada uno en su sitio, buscar sobre todo recuperar anímicamente al equipo, y el Castellón la verdad es que lo hizo francamente bien. Aunque ojo, yo creo que el Castellón en la primera jornada no mereció perder ante el Racing de Santander, aunque cometió errores graves, no mereció perder ante el Valladolid, aunque lo hizo 0-1, mereció ganar de largo al Zaragoza y acabó empatando, hizo 45 minutos ante el Córdoba brutales, sin embargo en la segunda parte el equipo se cayó y ante el Ceuta acabó rascando un punto en un partido que iba ganando y al final estuvo a punto de perder. Es decir, que las sensaciones son mejores que los puntos y yo creo que con Pablo Hernández de momento se va llevando adelante esas buenas sensaciones más allá de lo que habíamos visto con Johan Plat. Tú eres sufridor nato, Xavi, la gente del Castellón lo es. Siempre recuerdo cuando pienso en Castalia aquellos partidos frente a la Peñasport de Tafalla y los playoffs de ascenso a la antigua Segunda División B. Colón y contra el Borriol y contra la Almazora y sí, tercera división. Es que hoy, por un lado, evidentemente, los dramas de Castellón, dramas entre comillas, de León, con la llegada también lo hablábamos ahora de Cuco Ciganda, me da la sensación que son destituciones muy rápidas en este inicio de campeonato. Hoy en el Marca hay una página que firma Cristian Ortiz, el compañero en Zaragoza, que me llama mucha atención, que es una foto de Gavi, evidentemente cabizbajo, y que se titula Los días más oscuros del Real Zaragoza. He invitado a Fran a la tertulia del día de hoy porque, claro, el Depor ha pasado por esos días más oscuros. Fran, desde la distancia, ¿cómo ves que haya habido ya 2 destituciones en 6 jornadas en segunda? Porque la gente lo está pasando muy mal y en Riazor, en esos 4 años en Primera Federación, se ha pasado también muy mal. Esos sí que eran días oscuros. Bueno, se ha pasado terrible y de hecho recuerdo el primer año en Primera Federación, que es pues aquella competición extraña que se hace debido al coronavirus y demás. Aquel año el Depor está cerca de irse a Segunda Federación y de hecho pues un equipo como el Numancia se puede decir que bajó 2 categorías de una tacada. Claro, echas la vista atrás y te acuerdas de todo aquello, ¿no? De aquellos campos modestos donde ibas, donde había equipos que tenían ante sí la oportunidad de, por una vez en la vida, poder batir a un equipo que había sido campeón de liga y muchos de ellos lo consiguieron. El equipo se empezaba a deprimir, veías que aquello no había manera de resucitarlo. Se ha pasado muy mal y por eso yo empezaba ahí diciendo que, oye, magnífico, ¿no? Ser líderes. Hacía 11 años que el Depor no era líder, desde la temporada 2013-2014, que también es otra temporada que yo creo que da para escribir un libro, porque aquel año pues coincidió la salida del Endoiro, cuando llevaba pues eso, media vida en el Depor y además escribiendo las páginas más brillantes de la historia del Deportivo. Coincidió un momento donde el Depor en el verano anterior estuvo a punto de desaparecer, con aquel tema de estar hasta el último minuto del plazo para intentar resolver las deudas que tenía pendientes con jugadores de la plantilla. Es un año donde el Depor empieza la temporada con un equipo plagado de canteranos y que el objetivo real de la temporada, se decía desde el club, era mantener la categoría y gracias. Bueno, pues aquel año acabó subiendo, ¿no? Bueno, pues 11 años pasaron desde aquella y el Depor vuelve a ser líder. Entonces, por el medio que ha habido descensos de primera a segunda, de segunda a Primera Federación, ha habido playoffs de ascenso a segunda en la que te has quedado con un palmo de narices en tu casa. El playoff de Mallorca, donde el Depor, cuando lo tiene prácticamente hecho para volver a primera, pues se acaba perdiendo 3-0, se queda en segunda división e inicia pues todo ese calvario que le llevó a la categoría de bronce. El Depor, a mí lo que me asombra es que estas operadoras de televisión que ahora hacen series con múltiples equipos de fútbol no se hayan dado cuenta que es que aquí tienen un filón para varias temporadas. O sea, la alegría de este año se puede decir que es la excepción. ¿Cómo ves lo de las destituciones, Fran? ¿Te parece llamativo? Porque ya lo decía yo al inicio, y 2 destituciones en 6 jornadas, en 6 partidos, me parece, digamos, grave, ¿eh? Me parece raro, diría sí y no, y me explico. Por un lado, no me parece raro en el clima de nerviosismo en el que se vive el fútbol ahora mismo. O
sea, los proyectos duran lo que duran. A mí me parece que es muy bonito cuando se dan las ruedas de prensa de presentación de los entrenadores y se habla de proyecto. Pero, ¿qué proyecto? O sea, los proyectos en fútbol duran lo que duran y tu crédito es el crédito que te has ganado con el partido del sábado o del domingo y nada más. Entonces la gente enseguida se pone nerviosa, se empieza a disparar y empiezan a caer los entrenadores. Desde ese punto de vista de que nos hemos instalado en ese estado de excitación permanente, es normal. Desde el punto de vista de lo que debería ser, pues no me parece normal. Hemos visto en los últimos años equipos que han empezado la liga en posiciones de descenso o casi y que han acabado arriba jugando playoff o ascendiendo y viceversa, que aquí en Coruña, ya digo, tenemos eso también muy presente. Equipos que han empezado muy bien y que de repente empiezan a perder gas, se meten en la espiral y acaban sufriendo para mantenerse. Entonces, bueno, a mí me da pena la profesión de entrenador porque yo entiendo que necesitas tu tiempo para implementar pues lo que quieres hacer, para acomodar y para adaptar a los nuevos futbolistas. O sea, los proyectos necesitan un tiempo para que maduren y desde luego pues 3, 4, 5 semanas no me parece un tiempo razonable. Luego, claro, por ejemplo se pide que los entrenadores apuesten por canteranos, que sean arriesgados, que sean... Si estás constantemente con la espada de Damocles encima, o sea, los riesgos que vas a asumir son entre 0 y ninguno. Mi sensación con respecto a las destituciones de Raúl Llona y de Johan Plat en el Club Deportivo Castellón y en la Cultural y Deportiva Leonesa al primero. De alguna forma intentaba explicar al principio. Yo creo que son destituciones que vienen, Xavi, del año pasado, fíjate. Sí, yo creo que son errores de directiva. Es decir, tú no te puedes cargar son a un entrenador compromisos. En la jornada 5. Estás comprometido a mantener al entrenador porque te ha salvado, porque ha hecho un gran final de temporada o porque has ascendido, pero no contabas con él en segunda. Claro, es que no tiene ningún sentido. Es decir, yo recuerdo que en el Villarreal, y estamos hablando de Primera División, ocurrió lo mismo en su día cuando acabó la temporada Quique Setién, continuó al año siguiente y en la jornada 3 se lo cargaron. ¿Qué sentido tiene? Es decir, en la jornada 3 no tiene ninguna lógica. En el caso de la Cultural, chico, eres un recién ascendido. Tu objetivo tiene que ser la permanencia. Vienes de ganar en el campo del líder haciendo un gran partido. Es verdad que luego te gana el Castellón de una manera que igual no es la mejor. Pero eres un recién ascendido, estás ahora mismo donde tienes que estar, a una victoria de salir del descenso. No entiendo la destitución del entrenador de la Cultural, más allá de lo que tú dices, ¿no? Si no confías en él, chico, gracias por los servicios prestados, a otra cosa mariposa, te pago el finiquito y a partir de aquí ficho a tu entrenador. En el caso de Johan Plat, también es más de lo mismo. Si acaba la temporada, consigue la permanencia y tú no acabas de tener la confianza plena en él, échalo. Es verdad que los números no acompañaban, porque en el caso de Johan Plat, desde que cogió al equipo cuando se destituyó a Dick Herrera a mitad de la temporada pasada, solo ha hecho una media de 1,09 puntos por partido. Eso, a una temporada entera, no llegas a los 50 puntos y es descenso. Pero es verdad que las sensaciones del equipo eran mejores que los puntos que después sacaba Johan Plat. Yo soy de los que creo que siempre hay que esperar al menos 10 jornadas. Ahí es donde empezamos a ver cada club es realmente dónde está en la clasificación y a partir de ahí es donde tienes que empezar a tomar decisiones. Me hace gracia, Xavi, cuando habléis de números en Castellón, ¿eh? ¿Por qué? Los números de rendimiento de cada equipo y de cada jugador. Sí, porque somos muy de Big Data, ¿no? Bueno, yo me meto en el saco, pero aquí esto es la filosofía y la ley de vida de Bob Bulgaris. Aunque aquí el debate está abierto, ¿eh? Los números son ciencia, pero a veces los números no lo son todo. Ya sabéis, sobre todo en la hora de fichar. El Castellón ficha en base a números, pero luego esos números tienen que venir también, pues valorados y analizados por gente que vea a esos jugadores y que luego tiene que valorar, ¿no? Porque aquí ha llegado, por ejemplo, Nick Marcanic, siendo un goleador de la segunda división de Estados Unidos, y cuando ha llegado aquí, pues mucha gente piensa, sí, los números le daban en la segunda división de Estados Unidos y la proyección podía ser importante, pero cuando ha llegado a la segunda división de España no le han dado. Es verdad, que ha habido después otros jugadores, como fíjate, el caso de Joshua Berthrow, ayer titular con el Rayo Vallecano frente al Atlético de Madrid, un chaval que llegó del filial del Utrecht, llegó para estar a caballo entre el Castellón B y el primer equipo, se consolidó, hizo un temporadón y salió al Rayo Vallecano. O Chirino, que también llegaba desde el Suole, no lo conocía nadie, internacional por Curazao, y que después este verano ha pagado por el Almería 2 millones de euros. Es la fórmula del Club Deportivo Castellón, comprar desconocido barato para revalorizar y vender, pero claro, a veces te sale bien y en otras ocasiones no. En el caso de Johan Plat,
los números no le han dado y por eso Bob Bulgaris pues ha acabado cargando al técnico neerlandés. No es el tema ni mucho menos, y mira que yo veo mucho fútbol, pero mucho, y sí que es verdad que miro muchas veces las alineaciones del Club Deportivo Castellón y me cuesta un poco. ¿Te das cuenta, Hermida, que yo quería traerte a la tertulia del día de hoy para, bueno, pues hablar de todo lo mal que le ha ido al Deportivo de La Coruña en los últimos años, de aquellos partidos, de aquella eliminatoria dramática en Castalia, en Castellón, que ahora están muy bien y que todo el mundo te firmaría el entrenador que tú tienes, porque es el que quiere todo el mundo, Antonio Hidalgo? Bueno, cuando las cosas van bien, pues está claro que todo apetece. Aun yendo ¿no? mal, Fran, aun yendo mal lo querrían. Bueno, a mí me parece un técnico que desde luego lo que ha mostrado en lo que llevamos de liga aquí en A Coruña es que maneja la pizarra a la perfección. Es decir, y yo comentaba estos días en nuestro programa local, creo que si a los entrenadores rivales le das la alineación del Depor 2 días antes, ni siquiera así son capaces de saber cómo va a jugar el Depor, porque con ese mismo 11 hemos visto al Depor jugar con 3 centrales, con 4 atrás, jugando con doble pivote, con un solo hombre por delante, jugadores que han ocupado diversas posiciones. Bueno, le ha dado una riqueza táctica al equipo que eso, durante el partido, yo creo que también lo hay que poner en valor. Por un lado, porque utilizas ese cambio de marchas para intentar que tu equipo rinda mejor y despistar al rival. Y por otro lado, también hay que ponerlo en valor porque no es fácil para un futbolista, bueno, pues ir cambiando de ese dibujo táctico durante el partido y que todo el mundo esté concentrado. Antonio Hidalgo lo ha conseguido, tiene por ahora, también es cierto que acaba de empezar esto, a toda la plantilla involucrada, que eso es uno de los problemas, ¿no?, del año pasado del Depor. El Depor acabó la liga con 12-13 jugadores en rotación. El resto, nada, bajaron el interruptor y estaban a otra cosa, ¿no? Bueno, pues ahora mismo está todo el mundo con las orejas tiesas, los del 11 defendiendo su puesto, los que salen desde el banquillo mordiendo porque quieren jugar más, y bueno, pues ya te digo, la vida sonríe ahora mismo al Depor y todo parece maravilloso. Jugadores, técnicos y todos los que tienen algún cargo dentro del Depor parece que ahora mismo están viviendo pues una situación soñada, aunque no me canso de decirlo. Para llegar aquí ha habido que tragar mucha bilis. Cuando el Zaragoza vuelva a Primera División, que tarde o temprano llegará, habrá que acordarse y hacer, como decía Fran, una serie tipo Sunderland del Real Zaragoza y de los años en Segunda División, porque de momento son solo eso, años en la categoría de plata del fútbol español. Oye, Fran... Bueno, y perdona, Duro, y cuidado, porque lo que hemos visto en los últimos años, aunque estos equipos que están en el filo de la navaja, en una de estas te vas. Yo creo que el Zaragoza el año pasado se salva en un partido clave, que es la visita del Depor, que va allí de vacaciones, o sea, ya absolutamente con la camiseta ya colgada en el vestuario, y ganan ese partido y salvan la categoría. El año pasado el Zaragoza ya lo tuvo complicado y este año pues, lo mejor que puede suceder es no jugar con fuego. El Zaragoza, yo de los partidos que he visto este año, ha jugado ya contra el Club Deportivo Castellón en Castalia, o cambia ya o mejora mucho, o el Zaragoza tiene la etiqueta de claro candidato al descenso. Para mí, de los peores equipos que ha pasado por Castalia en los últimos años. Muy pobre, con muy poco bagaje, consiguió empatar, es verdad, en la única ocasión que tuvo contra el Castellón, pero tiene muy mala pinta, muy mala pinta. Pues yo voy a decir una cosa, de los equipos que ha tenido en los últimos años el Zaragoza, que han sido muchos, que a veces miras el 11 tipo, como decía ahora con el Club Deportivo Castellón, y no sabes exactamente colocar a los 11 futbolistas, al final, con Chema Indias, tiene a Pola Cucú en el centro del campo, tiene a Paulino, tiene a Sebas Moyano, tiene a Juan Sebastián, tiene a Insua, tiene, en definitiva, a Dani Gómez. Son futbolistas que si están jugando en el Deportivo de La Coruña y el Depor está primero, o quien está segundo en la clasificación en el Cádiz, pues es lo que digo, lo mismo que con Antonio Hidalgo, que todo el mundo lo querría firmar para su equipo, Sí, pero luego a la hora de la verdad el rendimiento es el que es. Luego. Y la imagen es tremendamente mala. Esto acaba de empezar, como decía Hermida, y puede cambiar rotundamente. Y el año pasado el Elche empezó abajo y acabó subiendo. Y los equipos cambian mucho, ¿no? El Racing también empezó abajo y acabó jugando el playoff. Pero mucho tiene que cambiar este Real Zaragoza, que está jugando con fuego durante muchas y muchas temporadas seguidas, Duro, yo añadiría, yo es que parece que hoy llego aquí a la tertulia con la frase de todo ya lo hemos vivido antes en Coruña, ¿no? Pero es que la verdad es que hemos vivido mucho en Coruña. Zaragoza le pasa algo que ha sucedido aquí y que en cierto modo aún sucede, y es el peso de la historia. Y eso, muchos equipos de la segunda división y muchos equipos que van a estar en la zona baja luchando por la supervivencia,
ese peso no lo tienen, pero el Zaragoza sí. Es decir, el aficionado del Zaragoza, como puede ser el del Depor, esté donde esté el equipo, se acuerda de los títulos que ha ganado, de aquellos grandes partidos que ha afrontado. Aquí en A Coruña se celebra puntualmente la eliminatoria donde le remontaste al PSG, la remontada al Milan, que hoy se cumplen no sé cuántos años del título de Liga, que aquí han jugado pues Bebeto, Mauro Silva, tal. Y eso en Zaragoza también pesa, porque al final la gente, quieras que no, se acuerda que es que han ganado una recopa, que han sido campeones de Copa. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace un par de años que en el partido de Zaragoza entré en un bar que había allí al lado del estadio, haciendo tiempo para acceder a la Romareda. En la plaza. Sí, allí cerquita. Tenían una pared llena de fotos de futbolistas que habían jugado. Y a veces no te das cuenta que es que allí han jugado los hermanos Milito y Olivera y Andreas Breme y Ayala y empezabas a ver fotos de gente que ha sido todo a nivel del fútbol mundial y decías, ostras, tío, ¿qué pasa? Pues Fran, que se vayan olvidando de eso, porque el Depor ya ha pasado por ahí y fíjate dónde acabó, y el Castellón sí, también jugó una final de la Copa en los 70 contra el Athletic Club de Bilbao y hemos acabado en lo que es la actual segunda federación, entonces tercera, jugando contra, con todo el respeto del mundo, el Recambios Colón. Yo eso lo he visto en Castalia y he visto al Castellón jugar contra el Borriol y he visto al Castellón jugar contra el Almazora y de eso hace, no te exagero, 8 años. Pero no más. No es fácil resetear eso, no es fácil olvidar eso. El nivel de exigencia está donde está. Zaragoza, pues es una ciudad grande aquí en España, un club que tiene muchísimos socios, es decir, todo eso pesa y tienes que jugártela pues ante gente que no tiene esas posibilidades, pero que tampoco tiene ese nivel de exigencia, que si tiene que empatar con no sé quién, pues celebra el empate porque es un punto más y tú no. Tú estás obligado a ir de 3 en 3, tú estás obligado a estar encima de la clasificación y ese peso se nota. Aquí en A Coruña se notó, en Primera Federación tenías que ganar todos los partidos y ascender con la gorra y hemos visto que, bueno, le ha llevado 4 años al Depor y bueno, ahora yo creo que esa cura, entre comillas, de humildad hace su efecto, ¿no? Pero las temporadas que el Depor estaba en segunda, luego de aquellos años maravillosos en primera, pues también estaba la gente pues con el nivel de exigencia que se le tenía que poner a un equipo como el Depor y pues bueno, la situación que viven los equipos a veces no está para responder a esas obligaciones con la historia. De los equipos con los que os habéis enfrentado, ahora que mencionabas, Xavi, lo del Zaragoza, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención y el que más te ha gustado? Mira, el que más me ha gustado, es verdad que no ha habido ninguno que diga buah, pero yo creo que el Racing de Santander, el Castellón ha jugado con Racing, Valladolid, Zaragoza, Córdoba y Ceuta y Cultural Leonesa. El Racing para mí es el equipo que tiene sobre todo arriba una pólvora tremenda con Villalibre, con Álvaro. Tiene jugadores que pueden romper al espacio, que pueden romper también una defensa cerrada. Creo que es un equipo que si está centrado y como decía Hermida, la presión tampoco le puede porque en los últimos años han estado allá arriba a puertas a goles prácticamente de subir y no lo han conseguido. Para mí es uno de los mejores que he visto yo frente al Club Deportivo Castellón. Es verdad que también el Valladolid parece que sea candidato al ascenso porque acaba de bajar de primera división. Sin embargo, me pareció un equipo con muy pocos recursos en Castalia. Era la segunda jornada y nos ganaron básicamente por el juego aéreo de la tasa, poco más. Y de los demás no me gustó nada el Zaragoza. Me produjo muchas dudas el Córdoba, con una primera parte muy floja y una segunda donde arreglaron el desaguisado de la primera. Y en el caso de la Cultural, la verdad es que lo que vi en León no me gustó, de ahí supongo también el cambio de entrenador. Y respecto al Ceuta, pues es un equipo peleón, que tiene lo que tiene, evidentemente, que es un recién ascendido y que con lo que tiene va a pelear por la salvación. Es un equipo con un muy buen entrenador, ¿eh? Creo que puede dar más de un susto esta temporada. Desde luego, José Juan Romero, que es peleón, que consiguió sacar al Ceuta, aunque decir esto, digamos que es el comentario básico, pero creo que refleja mucho cómo es el Ceuta y cómo es José Juan Romero. El Ceuta estaba descendido hace 2 o 3 años en Primera Federación y fue capaz de sacar en media temporada el equipo adelante en una categoría que es muy pero que muy complicada y el Ceuta está en segunda división y el otro día precisamente ante el Castellón pelea el partido y lo saca adelante y va a ser muy complicado que se lo digan al Zaragoza ir al Alfonso Murube. ¿Tú conoces bien el Murube, Hermida? Sí, lo conozco bien. Es uno de los desplazamientos que me ha quedado marcado. Ya lo sé porque es que me suena de escuchártelo, fíjate.
Sí, o sea, yo aquel viaje lo defino como el del tierra, mar y aire, porque tal cual tenías que coger avión, coche y ferry para llegar allí a Ceuta. Que conste que el ferry es uno de los grandes aliados del Ceuta, y aviso a navegantes, si hay gente que tiene la tentación de atravesar el estrecho, llegar al Alfonso Murubi y jugar, me refiero a algunos equipos, les va a salir mal, porque en Primera Federación ha habido equipos que perdieron su partido en el ferry. O sea, yo me acuerdo de cruzar con el Depor, y afortunadamente el Depor fue el día antes en el ferry, y ver a futbolistas pálidos, mareados, porque no tenían mucha experiencia de viajar en barco. A mí me parece el Ceuta un equipo que tiene un meritazo terrible. Por todo, por las posibilidades que tienen, porque no es un sitio fácil para atraer a futbolistas, no solo por su situación geográfica, sino porque, bueno, por todas las circunstancias que rodean Ceuta, no es un sitio donde pues la vivienda esté muy accesible, etcétera, etcétera. Bueno, yo cuando fui allí hice un máster en cómo estaba el tema del Ceuta, y no es un sitio fácil para atraer a jugadores. Ellos han sido capaces de hacerlo, han ascendido de una manera brillante, y yo creo que van a dar muchísima guerra, y como decías, en el Murubi va a costar sangre, sudor y lágrimas sacar los partidos adelante, ¿eh? Me parece que va a ser uno de esos campos donde va a escapar poco punto, y que el Ceuta puede ser uno de los equipos revelación de esta categoría. Te decía, Fran, que viene el Deportivo de La Coruña a hacer 9 goles en los partidos ante el Huesca el otro día en Riazor, y también en Miranda de Ebro, en Mirandes, ante el Deportivo Mirandes en Mendizorroza. Lo que le preguntaba a Xavi, ¿quién es el equipo que más te ha llamado la atención? Se ha enfrentado el Depor al Granada en la primera jornada, empates ante el Burgos y en Leganés, y también se ganó el Sporting de Gijón. Yo el que más destaco de todo lo que he visto hasta ahora es el Burgos. Es el equipo que ha conseguido empatar en el estadio de Riazor, un equipo que jugó muy ordenado, que tampoco necesitó meterse en la frontal del área para intentar minimizar al Depor, sino todo lo contrario. Los de Ramis hicieron una presión alta. Además, Ramis, un ex del Depor, que yo creo que se le ha colgado injustamente, parece que el cartel de entrenador defensivo, y yo al Burgos desde luego no vi ese fútbol defensivo. Por ahora es el que más me ha gustado, porque, bueno, el Granada en la primera jornada de Liga dejó entrever pues las dificultades que estaban pasando ahora en este arranque, y la clasificación ya lo dice todo. El partido de Leganés fue un partido extrañísimo, donde el Depor regala 2 goles al principio del encuentro, y parece que va a ser aquello pues terreno alfombrado para el Leganés, y sin embargo en la segunda mitad el Depor, bueno, pudo llevarse perfectamente el partido y pasó por encima de los pepineros. Y bueno, al Huesca y al Mirandés en las últimas jornadas de Liga, pues el marcador lo dice todo. La verdad es que el Depor fue un vendaval. Y el Sporting me genera dudas en el último tramo del campo. Me parece que es un equipo muy bien trabajado a nivel defensivo, el de Asier Garitano. No vamos a descubrir ahora cuál es el estilo de Garitano. Un equipo que llegó a Riazor muy ordenadito atrás, pero de medio campo hacia adelante, pese a tener gente como Gelabert y tal, les veo que les cuesta producir fútbol. Y esa propuesta, bueno, pues cuando el viento sopla a favor, me parece que en Gijón las cosas van a ir muy bien, pero que cuando al equipo le toque hacer goles o remontar marcadores, igual empiezan los nervios. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente el Sporting de Gijón va a ser un candidato por todo, por masa social, por historia, por plantilla y por obligación, digamos, prácticamente. Pero no los vi finos el día del partido de Riazor, y eso que el Depor ganó en tiempo de descuento, ¿eh? Ya os despido, pero lo último que quería preguntarte es con la baja de David Mella. Se está hablando mucho del tema del Mundial, se van también en Santander Pello, Canales, y en el Málaga Iza Merino en el centro del campo, pero ¿cómo va el Depor a sustituir a David Mella? Porque veo que, por ejemplo, Fran, Luismi Cruz, si le ponéis de portero, juega también. Sí, bueno, y es lo que te decía, hay varios futbolistas que ya han pasado por diversas demarcaciones y no lo está notando el equipo. Bueno, tiene opciones, desde luego. El año pasado sería una auténtica catástrofe porque el equipo navegaba a lomos de Jeremiah Hernández y de Mella. Algo que no dejamos de destacar aquí en A Coruña es que lo bien que le están yendo las cosas al Depor, y sin embargo todavía no ha aparecido la mejor versión de Jeremiah Hernández, que está bastante gris en este arranque de Liga. Cuando aparezca, si el resto siguen a ese nivel, pues desde luego nos va a dibujar una sonrisa en la cara. Y en el caso de la ausencia de Jeremai, bueno, pues es posible que pueda meter en ese carril derecho y sacarlo de la posición de interior a Luismi. Es cierto que puede poner algún otro futbolista ahí y dar entrada a un hombre como Stoichkov, que en estos últimos años pues ha sido un hombre clave en la segunda división y que por ahora aquí en A Coruña pues le está tocando salir desde el banquillo. Tiene otras opciones que yo creo que más remotas, como Cristian Herrera.
Lo bonito de este arranque de temporada es que el Depor tiene fondo de armario y que esto que sería una tragedia, lo de estar sin Mella pues entre 2 o 4 jornadas, pues ahora mismo la gente lo ve con tranquilidad y que hay posibilidades de suplirle. Y ya la última. Oye, Xavi, ¿dónde está jugando el Recambios Colón? ¿En Catarroja, en Sedaví? Pues si quieres que te diga la verdad, ahora mismo no lo sé, porque el Recambios Colón es de la provincia de Valencia. Cuando el Castellón fue allí hace un porrón de años, creo que jugaba en Mislata, creo, y ha ido cambiando de sede. Es decir, que no te sabría decir exactamente dónde demonios juega el Recambios Colón, pero con todo respeto, mejor no saberlo, ¿eh? Bueno, hombre. Hombre, te lo digo porque si lo supiera de primera mano es que estaríamos hablando de que el Castellón seguiría en la actual segunda federación. Imagínate el drama para un club de capital de provincia como este. Desde luego que en segunda muchos no querrán oír hablar, pero a los que amamos del fútbol de verdad y sabemos de dónde venimos, siempre miramos equipos como el Recambios Colón o la Peña Sport de Tafalla o el Torpedo 66 de Cebolla, donde andan. Y cuando vemos la página esa grande, la de las de los lunes, que vienen todos los grupos de tercera y de segunda federación, intentamos buscar a ese tipo de equipos. En fin. Duro, es que, oye, conviene no olvidarse de dónde viene uno. Yo no me canso de decirlo aquí en el Depor, ¿no? Que ahora pues parece que todo va muy bien, que ya no tienes deuda, que el equipo está ahí arriba, que estamos todos muy ilusionados. Lo que decía antes, los 4 años ahí de penuria. Mira, te pongo un ejemplo. El pasado fin de semana, bueno, hace 2 jornadas, el filial del Depor ganaba al Coruxo, que es un equipo de un barrio de Vigo, le ganaba 0-2. Yo fui a cubrir el partido entre el Coruxo y la primera plantilla del Depor. Y ese partido lo ganó el Coruxo. O sea, fue una de las humillaciones máximas que recibió el Depor en ese paso por la primera federación. Por eso que no olvidemos de dónde venimos, porque tenemos seguro siempre ciertas tendencias, como decimos por aquí, a fliparnos y a venirnos arriba. Bueno, pues pies en el suelo, ser humildes y poquito a poco. Que pregunten en Oviedo por el Coruxo. Fran Hermida, que tengas suerte el Deportivo de La Coruña contra la Sociedad Deportiva Eibar y no lo paséis muy mal en Ipurúa. Venga, muchas gracias. Campo complicado, desde luego. Y el Castellón va a Butarque, ¿no? Sí, a jugar contra un ex albinegro, como es Paco López, un tipo muy querido aquí en la capital de La Plana y que esta vez va a medir un poco el potencial del Castellón de Pablo Hernández. Segundo partido, veremos si llega a la segunda victoria. Un abrazo, Xavi. Hasta luego, Deu. Play segunda, seguimos. Al die drippers van de laatste season. Blow my money, doe het zonder reason. Zoveel vrouwen, dus ik kan niet kiezen. Trust nobody, dus ik dry my feelings, yeah. Ik pak maar bel, ja, eventjes. Pak maar bel, ja, eventjes. Ik pak maar bel, ja, eventjes. Pak maar bel, ja, eventjes. Se está hablando mucho del Mundial Sub-20, de la convocatoria de Paco Gallardo. Sí que es verdad que va a afectar a muchos clubes. Lo hablábamos ahora con Fran Hermida en la tertulia, el jugador del Deportivo de La Coruña, que se va a perder los próximos partidos de competición. Son, salvo sorpresa, entre 2 y 4 jornadas en función del recorrido de la selección española en este campeonato, que es un trofeo, digamos, importante. Sí que es verdad que llega en un momento complicado de la temporada. Yo no recuerdo si hace 4 años tuvimos estos problemas, pero sí que es verdad que David Mella es una de las banderas ahora mismo del Deportivo de La Coruña y es una de las banderas también de la segunda división y de Play Segunda. Se va a perder de momento los partidos ante Eibar y ante Almería. Si España pasa de la fase de grupos, que tiene pinta, tampoco jugará ante el Málaga y ante el Racing de Santander. En cualquier caso, es algo que se esperaba. Lo mismo con Pello Canales, el jugador cedido por el Athletic en Cantabria, en el Racing de Santander, en los campos de Sport. Por cierto, el Racing de Santander, que en la clasificación está tercero después de la derrota ante la Cultural y Deportiva Leonesa, que hay que decir que dolió bastante para el conjunto de José Alberto, pero que el Racing está ahí arriba y empató el otro día en Córdoba, en el Arcángel, en el cierre de jornada. Precisamente, además, en la recta final del partido estaba ganando el choque 1-2 con los tantos de Sangali, un gran gol y también otro más de Andrés Martín. Por cierto, asistentes uno para el otro en los goles del Racing de Santander en Córdoba, y al final Carraceo, que empató de penalti en el minuto 98, si no me equivoco. A Pello Canales, que solo pierde, también el caso de David Mella y también Izan Merino, que va camino, como decimos, de perderse con el Málaga el mes de competición por esa convocatoria de la Sub-20. Una convocatoria que, si nos fijamos en ella, seguramente ustedes no conozcan a gran parte de los futbolistas que engrosan esas filas, pero en Primera Federación sabemos bien el nivel de Fran González, el portero del Castilla. Desde luego que sí, en su debut Jesús Fortea en el carril derecho, de Pau Navarro, de Andrés Cuenca, de John Martín, de Julio Díaz, el lateral izquierdo
izquierdo del filial del Atlético de Madrid, o por ejemplo de un futbolista que tiene un futuro verdaderamente interesante como es Rayan Belaid del filial del Atlético, que llama mucho la atención allá donde va, en los campos de la tercera categoría del fútbol español, y que en definitiva es desde luego, y esto sí que se lo digo, una de las grandes promesas del fútbol nacional en esa categoría de cara al futuro. Así que el Mundial Sub-20 que crea problemas en la segunda división, que también lo hace en la primera, en definitiva todo el mundo quejándose, muchos tendrán enfrente a equipos, como digo, con bajas importantes, y a partir de aquí veremos hasta dónde llega la rojita en ese campeonato del mundo Sub-20 que comienza la próxima semana. Dicho lo cual, tenemos jornada de segunda división, es la 7ª, y nos vamos recordando los partidos del fin de semana en la categoría de plata del fútbol español. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Y esa jornada número 7 que comienza en la tarde del viernes con un buen partido, que es el Club Deportivo Mirandés Real Zaragoza, 8:30, Eibar Deportivo para las 6:30 del sábado. También a esa hora el choque que van a jugar el Racing de Santander y el Andorra. El último partido del sábado es a las 9 entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Almería. No hay partido a las 4:15 para no coincidir con el derbi del Metropolitano, el derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid. Para el domingo, pues queda el grueso de la jornada, 2 de la tarde el Sanse ante el Córdoba, Burgos-Málaga a las 4:15, también a esa hora el partido entre el Cádiz y el Ceuta, un partido, por cierto, que llama mucho la atención, lo escuchábamos antes con Álvaro Gallardo. Sporting Albacete 6:30, también a esa hora el partido entre el Valladolid y la Cultural, un derbi importante, desde luego que sí, con el debut del Cuco Ciganda en el banquillo del Reino de León. 9 de la noche el partido entre el Huesca y el Granada y el Leganés Castellón, que se va a jugar a partir de las 8:30, pero eso será ya el próximo lunes, la próxima semana. Bueno, pues el segundo Play Segunda, que hasta aquí llega. La semana que viene estará, por supuesto que sí, Óscar Ejido acompañándoles en esta 11ª ya temporada del programa, que es el líder, desde luego que sí, en la información deportiva de la segunda división, y nosotros que volvemos el próximo jueves. Disfruten de Carrusel, de las retransmisiones del fútbol de segunda división, del fútbol modesto español, y por supuesto toda la información la tienen aquí en Play Segunda, y ya saben, suscríbanse. Cadena SER, la radio.